ha enviado sus trabajos prácticos a sus correos electrónicos para que revisen y ojalá el año mejore, porque realmente he quedado no muy gratamente sorprendido, sino al contrario, por una conducta que respeto pero no comparto. Si uno está en proceso de formación, uno siempre debe entender que en la vida la mente debe estar en blanco como una hoja de papel donde todos los días uno puede escribir. Pero veo en algunos distinguidos universitarios una conducta persistente de decir que me importa, yo hago lo que yo pienso. Lo digo con mucha pena, a la vez con respeto, pero en el primer trabajo he hecho observaciones, he comentado, he señalado que estamos no muy bien en redacción y han persistido exactamente en los mismos errores de gramática, de sintaxis, de puntuación, de ortografía. Machaconamente he insistido que, de acuerdo a las reglas, las palabras de nombres propios de instituciones, de autoridades, se escriben con mayúscula la primera letra, pero me insisten en escribir en minúscula. Cuando eso en el ámbito único es tan importante, porque no es lo mismo que me digan Estado con minúscula. El Estado en este momento en la universidad es un desastre. Paso clases y a la izquierda tengo un conjunto de estudiantes que prefieren bailar que estudiar y encima me meten bulla y tengo que gritar. Estoy describiendo el estado de cosas con minúscula. Sin embargo, mis alumnos me escriben Estado refiriéndose al modelo de organización social política con minúscula cuando están hablando del Estado boliviano. ¿Notan la diferencia? No es lo mismo. En materia de puntuación, donde se coloca una coma puede cambiar totalmente el sentido de una oración, de una frase. Y eso en abogacía puede ser fatal. Pero bueno, reitero, respeto, esta es la última clase, simplemente comento, se los he mandado y hoy mi actividad es el examen. En el examen exactamente el mismo comportamiento. He dicho, voy a preguntar esto. Si me permiten la metáfora, los voy a matar mañana. ¿Qué haría? ¿Ocultarme? ¿Qué haría? ¿Adelantarme y matar? Pero no, aquí tiene mi pecho, dispare a matar, con mucho gusto, listo. Porque en clase les he dicho que iba a preguntar. Les dije hasta el cansancio, voy a preguntar el tema de cómo se organizan los órganos de poder, los órganos de las funciones no tradicionales, los órganos de los gobiernos subnacionales. Nada. He preguntado, las respuestas son fatales. He dicho claramente, es el ordenamiento jurídico sobre cuya base se organizan y funcionan las entidades territoriales autónomas y su gobierno. Voy a preguntar. He preguntado, las respuestas son. He dicho claramente, voy a preguntar atribuciones, voy a poner un grupo de preguntas. Por favor lean, no se memoricen, busquen una palabra que les guíe. Nada. Entonces, ¿cómo puedo calificar esa conducta? Bueno, seguramente como protesta al profesor, así que ni modo, hemos llegado al final. Hoy realizamos el examen, vamos a hacer retroalimentación. El lunes los veré para el examen final. El jueves ya no tenemos clases porque hemos agotado avance de materia y no tiene sentido venir a clases. Aprovechen para preparar, estudiar lo que corresponda. Como vean, el lunes les voy a rogar puntualidad para el examen, eso sí. ¿Okay? William Condori, no está. Luis Fernando Tola, Ricardo Antonio Álvarez, Tatiana Linet
Escobar. ¿Ya es Escobar? Creo que no es. Sergio Rubén Caero Escobar. Brandon Calle Lisset Linachoque. Luis Mario Toco. Clara Mamani Catani. Johnny Franco Vidal. Mario Mamani Condoy. Carla Susana Cornejo. Mario Gonzalo Espinosa. Carla García Aguado. Mabel Mamani Choque. Rosario Claribel Soto. Arminda Rojas Arispe. Alfredo Alanes Chavarría. Alcócer Kovner. Betsy Paredes Meruya. Muñoz Cristóbal. Giovanna Pérez Guarachi. José Luis Choquetilla Almaraz. Sánchez Montaño River. Carminia Delgado Fernández. Jairo da Souza Fernández. Andrés Manuel Araníbar. Janet Córdoba Colque. Lenny Chávez Torres. Raiza Carol Flores. María Magdalena Choque. Kevin Claure Choque. Roxana Rivas. Ale Marcela Gutiérrez. Daniela Elizabeth Román Molina. Johnny Marcelo Quispe. Miguel Ángel Fernández. Dani Rafael Flores. Hidalgo Claure José. Teófilo Mahama Apasa. Disgrey Sugar Felipe. Verónica Flores Orozco. Rainer Sergio Torres. Jürgens Jamil Coca. Aldrich Gunnar Serrano. Eufrasio Alarcón. Henry Blanco. Nibli Chihuahua. Natividad Pinto Cabeza. Cristóbal Andrade Kisber. Revisen fundamentalmente la suma, por favor.
entiendan, por favor, vamos a hacer la revisión. El examen de una de las filas tenía por pregunta en la parte falso verdadero la siguiente: el órgano ejecutivo, según las normas previstas por la Constitución, ejerce las funciones administrativas, reglamentaria, de dirección y representación funcional y política del Estado, de preservación del orden público y colegislativo. Hipótesis verdadera, esto es lo que hace el Ejecutivo. Pregunta: según define la Constitución, la Procuraduría General del Estado es el órgano rector del sistema de control gubernamental encargado de emitir normatividad básica de los sistemas de control gubernamental interno y externo, que ejercerá el control externo posterior sobre la captación y uso eficaz y eficiente de recursos públicos. Hipótesis falsa, eso corresponde a la Contraloría, no a la Procuraduría. Pregunta 3. Según las normas previstas por la Constitución, el Procurador General del Estado es designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos, desempeña sus funciones por 6 años y puede ser designado por otro periodo similar. Hipótesis falsa, el Procurador es designado por el Presidente del Estado. Pregunta: las funciones de racionalizar el ejercicio del poder político, resguardar el régimen democrático, proteger los derechos humanos y fundamentales y de resolver los conflictos o controversias entre particulares y de estos con el Estado corresponden al órgano judicial. Hipótesis verdadera. Pregunta: los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos tienen por finalidad garantizar la continuidad y la existencia perdurable de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, preservando su identidad cultural, sus creencias religiosas, espiritualidades, prácticas y costumbres y su cosmovisión, así como su entorno territorial. Hipótesis verdadera. Pregunta: por previsión del artículo 148 de la Constitución, la Cámara de Diputados, como una Cámara de representación regional, está conformada por 36 senadores distribuidos, 4 senadores por departamento. Hipótesis falsa, son 2 cámaras diferentes, una cámara es de senadores y estamos hablando de diputados. Pregunta: los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, gozan de fuero constitucional, por lo que son juzgados de responsabilidad por el órgano legislativo por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Hipótesis verdadera. Pregunta: el gobierno autónomo departamental, según las normas previstas por la Constitución, estará conformado por una asamblea departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental, y un órgano ejecutivo departamental con funciones administrativas, reglamentaria, preservación del orden público y representación y dirección funcional y política en el departamento. Hipótesis verdadera. Pregunta: por mandato de la Constitución, la jurisdicción indígena, originaria, campesina se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces de instancia. Hipótesis falsa, pues lo que acabamos de escribir es la jurisdicción ordinaria. Pregunta: según las normas previstas por la Constitución, las competencias exclusivas son aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas 2 últimas. Hipótesis verdadera, artículo 297. Segundo grupo de preguntas, de selección múltiple. Pregunta: el Consejo de la Magistratura, según las normas previstas por la Constitución, como parte del órgano judicial, desempeñará las funciones de régimen disciplinario y control administrativo. Pregunta: según las normas previstas por la Constitución, el Ministerio Público se ejerce a través de los siguientes funcionarios: Fiscal General del Estado, fiscales superiores, fiscales de materia y fiscales departamentales. Pregunta: la función administrativa, la función reglamentaria, la función de representación y dirección funcional y política del Estado
la función de preservar el orden público y la función colegislativa según las normas de la Constitución corresponden. En la parte 1 ya tenían la pregunta al órgano ejecutivo. Como no estaba entre las alternativas, la respuesta era ninguna de las anteriores. Pregunta, según dispone el artículo 297 de la Constitución, aquellas competencias en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutivas se conocen con el nombre de competencias concurrentes. Pregunta, según administrar las rentas nacionales y decretar su inversión por intermedio de los respectivos ministros, elaborar, preservar y presentar el proyecto de presupuesto general de la Nación al Congreso Nacional, negociar y concluir tratados con naciones extranjeras, son entre otras las atribuciones del presidente del Estado. Pregunta, cuando el proyecto de ley aprobado por la Cámara Revisora con modificaciones según el procedimiento legislativo previsto por el artículo 163 de la Constitución es devuelto a la Cámara de origen y esta Cámara no acepta estas modificaciones introducidas por la Cámara Revisora, debe procederse en una de las siguientes formas. Es convocar a la sesión conjunta de ambas cámaras. No estaba en las alternativas de respuesta, pues la respuesta era ninguna de las anteriores. Pregunta, la función legislativa, la función de control, función de fiscalización, función de representación, función de gestión, según las normas de la Constitución, corresponden al órgano legislativo, legislación. No estaba entre las alternativas de respuesta, pues la respuesta era ninguno de los anteriores. Pregunta, cuando el gobierno nacional tomó la decisión de construir el camino carretero Villa Tunari-Trinidad, atravesando por el centro del territorio protegido del Tigris, puso en amenaza de violación uno de los siguientes derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios que habitan en el Tigris: derecho a existir libremente y a vivir en un medio ambiente sano. Pregunta, la jurisdicción encargada de velar por la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales que se ejercen mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la concurrencia de las salas de los tribunales departamentales de justicia y los juzgados públicos mixtos de materia, según las normas previstas por la Constitución, se denomina jurisdicción constitucional. Pregunta, según las normas previstas por la Constitución y los conocimientos impartidos en clases, el órgano judicial del Estado boliviano se ejerce a través de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena originaria campesina, las jurisdicciones especializadas y la jurisdicción agroambiental. Preguntas de complementación. Primera pregunta. Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales de gobierno. Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia. Proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la presidenta o el presidente del Estado. Son, entre otras atribuciones, de los ministros de Estado, porque formular políticas del ámbito de administración. ¿Quién maneja la administración? Ejecutivo. Del Ejecutivo, ¿qué atribuciones hemos conocido? Presidente. Esto no puede decir junto al presidente. El vicepresidente no puede firmar decreto supremo. ¿Quién queda? Ministros de Estado. Eso es puro razonamiento lógico, aún sin haber leído. Pregunta 2. Reconocer honores públicos a quienes lo merecen por servicios eminentes al Estado. Ratificar los ascensos a propuesta del órgano ejecutivo a general de ejército, de fuerza, de división, de brigada, a almirante, vicealmirante, contraalmirante y al general de la Policía Boliviana. Aprobar o negar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios propuestos por el presidente del Estado. Son, entre otras atribuciones, de la Cámara de Senadores. Pregunta, acceder libremente a los centros de detención e internación sin que pueda oponerse objeción alguna.
interponer las acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad popular, de cumplimiento del recurso directo de nulidad sin necesidad de mandato, formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de corrección y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado y emitir censura pública por actos de comportamientos contrarios a dichas formulaciones. ¿Son atribuciones de quién? ¿Quién hace todo eso? Es fundamental, defensor del pueblo. Pregunta: conocer y resolver los conflictos de competencia entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre estas, el control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales, la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución. ¿Son atribuciones de quién? ¿Quién hace control de constitucionalidad? El Tribunal Constitucional. Pregunta: asumir la presidencia del Estado en los casos establecidos en la Constitución, coordinar las relaciones entre el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos autónomos, coadyuvar con la presidenta o el presidente del Estado en la dirección de la política general del gobierno. Son entre otras atribuciones. ¿Quién los reemplaza al presidente? El vicepresidente. Así de fácil. Preguntas de desarrollo. Primera pregunta, de aplicación. El gobierno nacional ha tomado la determinación de construir un camino carretero que una Santa Cruz con la planta separadora de líquidos, de hidrocarburos, obra que se viene ejecutando en la zona del Chaco. El camino carretero atravesará el territorio del pueblo guaraní Tacoba Moras. Asimismo, ha tomado la determinación de proceder a la perforación de un pozo petrolero en el territorio del referido pueblo indígena, trabajos que ya se vienen realizando. Para tomar esas determinaciones, el gobierno no ha realizado la consulta previa. Con las determinaciones adoptadas violan los derechos del mencionado pueblo indígena. Ante la situación referida, los pueblos indígenas o los indígenas del pueblo guaraní Tacoba Moras realizaron una marcha de protesta en contra de las determinaciones adoptadas por el gobierno nacional, exigiendo que se deroguen los dos decretos supremos. La respuesta del gobierno nacional fue de una represión policial muy dura, con un saldo de varios indígenas heridos y 10 dirigentes detenidos sin orden judicial. Con las determinaciones adoptadas, el gobierno nacional se han violado los derechos colectivos del pueblo indígena guaraní Tacoba Moras, derechos que están consagrados por el artículo 30, parágrafo 2 de la Constitución. Identifique usted qué derechos se han violado. Derechos colectivos. Y parece que no leyeran bien. Me han identificado derecho a la libertad física, derecho al debido proceso, derecho a la integridad física, a la salud. Son derechos individuales. ¿Era parte de la evaluación? No. Era parte de derechos colectivos. ¿Qué derechos colectivos se han violado acá? Primer derecho, el derecho a existir libremente y a la territorialidad. Construir caminos hace que exista acopamiento poblacional que tiene diferente identidad cultural, diferentes prácticas que van a generar un proceso de aculturación, transculturación que liquida al pueblo, no a los indígenas. Segundo derecho violado, el derecho a la protección de sus lugares sagrados que se afectan con la apertura del camino, perforación del pozo, trabajos de perforación. Tercer derecho, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, con equilibrio ecológico y con manejo de la biodiversidad. Cuarto derecho, el derecho a la consulta previa, además se nos dice en la pregunta. Esos son los derechos colectivos. Segunda pregunta, sobre la base de las normas previstas por la Constitución y los conocimientos impartidos en clases, describa en detalle la estructura orgánica interna del órgano electoral, señalando cómo se designa a sus integrantes. ¿Quién me han respondido? Tribunal Supremo, Tribunal Electoral, algunos Corte Electoral Departamental. Yo así me he enseñado, tal vez porque ese día estaría con algún sonambulo, con sueño por la hora, algo así. Pero lo que yo recuerdo es que enseñé en clase con diapositivas, en sentido de que el órgano electoral se organiza, se ejerce a través del Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Es un tribunal conformado por 7 vocales titulares, 7 suplentes, de los que 6 vocales son designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y un vocal por el presidente del Estado. Internamente ese tribunal se organiza en la plenaria, que es la reunión de los 7 vocales, en la directiva con un presidente, vicepresidente, secretario, además la colaboración de las direcciones nacionales, dirección del registro civil, dirección del padrón electoral, dirección del CITE, Servicio de Información y Fortalecimiento Democrático Intercultural. Luego, los tribunales electorales departamentales, un tribunal por cada departamento, integrado por 5 vocales titulares, 5 vocales suplentes, de los que 4 vocales son designados por la Cámara de Diputados, de ternas emitidas por la Asamblea Legislativa Departamental, un vocal designado por el presidente del Estado. Internamente cada tribunal se organiza en la plenaria, que es la reunión de los 5 vocales, la directiva con un presidente, vicepresidente, secretario y las direcciones departamentales de registro civil, del padrón electoral. Luego, dependiente de ese tribunal departamental están los jueces electorales designados en sala plena del Tribunal Electoral Departamental, entre los jueces de la jurisdicción ordinaria, porque es un cargo temporal. Luego, también dependiente del Tribunal Departamental Electoral están los notarios electorales, designados en sala plena, funcionarios con función temporal. Y finalmente están los notarios electorales, designados en sala plena del Tribunal Departamental Electoral por sorteo del padrón electoral. Esa es la organización. Como verán, no es una listita de tribunal electoral, tribunal departamental. He hablado de organización, estructura, se llama organigrama. Y que van a ejercitar eso. Pregunta: sobre la base de los conocimientos impartidos en clases, describa cuáles son las funciones que le asigna la Constitución al defensor del pueblo y diga quién lo designa al defensor del pueblo. Funciones: promover los derechos humanos. 2. Velar por la vigencia plena de los derechos humanos. 3. Defender los derechos humanos frente a la administración pública o el sector privado, cuando el privado desempeña una función pública por delegación del Estado. Además, complementariamente, defender los derechos de las y los bolivianos residentes en el extranjero, así como de las comunidades interculturales y afrobolivianas. ¿Quién designa al defensor del pueblo? La Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos. Pregunta: sobre la base de los conocimientos impartidos en clases y las normas de la Constitución, nombre, describa y explique los niveles jerárquicos en que se organizan las normas del ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia. Algunos ingeniosamente creo que han recordado lo que todos los días ven, esa bendita pirámide de algún Kelsen o Kelsen boliviano, cochabambino, tal vez del Valle Alto, porque está tan mal hecho. Yo en clase he enseñado que se organiza en 4 niveles jerárquicos. El primer nivel máximo se llama nivel constitucional. Está integrado por la Constitución, los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, en materia de derecho comunitario o derecho de integración regional. Segundo nivel, por debajo de ese nivel, en el segundo,
está el nivel supralegal, es decir, por encima de las leyes, infraconstitucional, por debajo de la Constitución. Está contenido por tratados y convenciones internacionales en materia económica, en materia aduanera, arancelaria, en materia diplomática, consular y de cooperación internacional. Tercer nivel, nivel legislativo. Está integrado por las leyes nacionales, que pueden ser sustantivas, procesales, generales, particulares, especiales, las leyes departamentales, las leyes municipales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y derecho consuetudinario de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Cuarto nivel, el nivel reglamentario. Está integrado por los reglamentos nacionales, los reglamentos departamentales, los reglamentos municipales. En ese mismo nivel se ubican las sentencias judiciales de los máximos tribunales de justicia que crean jurisprudencia a través de la jurisprudencia suprema. Máximos tribunales son Tribunal Constitucional en materia constitucional, Tribunal Supremo de Justicia en materia ordinaria, Tribunal Agroambiental en materia agraria, forestal, ambiental e hídrica. Esa ya es la respuesta correcta. Pregunta: sobre la base de las normas previstas en la Constitución y los conocimientos impartidos en clases, describa en detalle la estructura orgánica interna del órgano legislativo. ¿Cómo me han contestado? Órgano legislativo, 166 legisladores, una directiva y 2 cámaras. Así les he enseñado estructura orgánica. Lo que recuerdo haber enseñado es que el órgano legislativo en Bolivia se ejerce a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene 2 cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que se organiza internamente de la siguiente forma: como asamblea con su máxima instancia, la plenaria, que es la reunión de 36 senadores, 130 diputados. Inmediatamente por debajo está la directiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada por un presidente nato, que es el vicepresidente, 2 vicepresidentes, el primer vicepresidente, presidente del Senado, el segundo vicepresidente, presidente de diputados, 4 secretarios, 2 de la directiva de Cámara de Senadores, 2 de la directiva de Cámara de Diputados. Inmediatamente después están las comisiones mixtas, integradas por senadores y diputados, y un total de 12 comisiones. Luego están las brigadas parlamentarias, el conjunto de senadores y diputados elegidos por cada departamento, de manera que hay 9 brigadas parlamentarias. Luego están sus cámaras, la Cámara de Senadores, integrada por 36 senadores. Se organiza internamente en la plenaria, que es la reunión de los 36. Su directiva, integrada por un presidente, 2 vicepresidentes, 3 secretarios. El presidente, primer vicepresidente, primer y tercer secretario elegidos por el bloque de mayoría. El segundo vicepresidente, segundo secretario por bloque de minoría. Luego están las comisiones legislativas. El Senado tiene 10 comisiones. En cada comisión están los comités, y la Cámara por total tiene 20 comités. Luego están las bancadas políticas, que es el conjunto de senadores elegidos por un determinado partido político u organización política. La Cámara de Diputados, a su vez, se organiza, está integrado por 130 diputados. Se organiza en su máxima instancia la plenaria, la reunión de los 130 diputados, la directiva con un presidente, 2 vicepresidentes, 4 secretarios. A diferencia del Senado, tiene más secretarios, donde el presidente, primer vicepresidente, primer y tercer secretario se eligen por bloque de mayoría. El segundo vicepresidente, segundo y cuarto secretario por bloque de minoría.
Luego están las comisiones legislativas. La Cámara tiene 12 comisiones legislativas. Luego están los comités. La Cámara tiene 37 comités. Y luego están las bancadas políticas, es decir, los diputados elegidos por un determinado partido político. Esa es la estructura. Así se organiza el órgano legislativo. No es una listita, es hacer una lista. Los que han hecho el Ejecutivo, una lista. Además le han puesto presidente, vicepresidente, ministro. Y yo he puesto al lado, ¿presidente de qué? ¿De la Aurora? ¿Del Mister? ¿De qué? Es presidente del Estado. Ese es el nombre. Vicepresidente del Estado. Ministros del Estado, porque hay ministros de la Iglesia Católica, ministros de la Iglesia Evangélica. Tenemos que hablar con propiedad jurídica. La otra fila, o el otro tipo de examen, decía, pregunta 1, por mandato de la Constitución, el defensor del pueblo debe encargarse de la promoción, de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior. Sí, hipótesis verdadera. El Consejo Municipal, como parte de la estructura orgánica del gobierno municipal autónomo, tiene potestad deliberativa, legislativa, de control, fiscalización, gestión y representación en el municipio. Hipótesis verdadera. Pregunta: la jurisdicción constitucional en Bolivia se ejerce a través del Tribunal Constitucional Plurinacional y la concurrencia de jueces y tribunales de garantías constitucionales. Sí, hipótesis verdadera. 4. Pregunta: el órgano electoral plurinacional es aquel órgano de poder a través del cual se ejerce el poder político del Estado, organizando y administrando el sistema electoral del Estado y ejerciendo la función contenciosa electoral para resolver los conflictos que surgen en los procesos electorales. Sí, hipótesis verdadera, electoral. Y en todo lo demás dice electoral. Pregunta: la unidad, la voluntariedad, la solidaridad, la equidad, el bien común, el autogobierno, la igualdad, la complementariedad, la reciprocidad, son entre otros los principios sobre los que se organiza la potestad de impartir justicia en el Estado. No, son los sobre los que se organiza y ejerce la autonomía. Pregunta, por lo tanto, hipótesis falsa. En la organización jerárquica del ordenamiento jurídico del Estado, los tratados y convenciones internacionales en materia económica, consular y diplomática se ubican en el tercer nivel legislativo. El legislativo está en las leyes, están en el segundo nivel. Hipótesis falsa. Pregunta: por previsión expresa de la Constitución, los ministros de Estado como miembros del órgano ejecutivo son designados por el presidente del Estado con el voto de confianza del Parlamento, por lo que pueden ser destituidos por el Parlamento mediante voto de censura constructiva. No, somos un Estado presidencialista. El presidente es el que por su propia voluntad designa y remueve los ministros. Hipótesis falsa. Pregunta: 4 de los 5 miembros de los tribunales electorales departamentales, según las normas previstas por la Constitución y la Ley 018 del órgano electoral, serán designados por la Cámara de Senadores por 2/3 de votos de los miembros presentes, de ternas enviadas por la Asamblea Legislativa Departamental. No, hipótesis falsa. Es la Cámara de Diputados, no de senadores. Pregunta: la jurisdicción ordinaria del órgano judicial desempeña sus funciones conociendo, tramitando y resolviendo procesos judiciales en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad. No, hipótesis falsa. Eso es del tribunal o de la jurisdicción agroambiental. Pregunta: según las normas previstas por el artículo 195 de la Constitución, los jueces son designados por el Consejo de la Magistratura previo concurso de méritos y examen de competencia. Sí, hipótesis verdadera. Preguntas de selección múltiple. El grupo de derechos que tienen por finalidad
garantizar la continuidad y la existencia perdurable de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, preservando su identidad cultural, sus creencias religiosas, espiritualidades, prácticas, costumbres y su cosmovisión, así como su entorno territorial, según los conocimientos impartidos en clase conocen como, aquí una cosa elemental. Entraba qué tipo de derecho al examen. Solo los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, no entraban económicos, civiles, políticos. ¿Cuál era la respuesta? Obviamente los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas. Eso es razonamiento lógico. Pero a la hora de dar examen, usted está preocupado de repetir mecánicamente la memoria que hojeando apuntes cuando está en el examen la respuesta. Pregunta: el órgano rector del sistema de control gubernamental, encargado de emitir la normatividad básica de los sistemas de control gubernamental interno y externo, que ejerce el control externo posterior sobre la captación y el uso eficaz y eficiente de recursos públicos, según las normas previstas por la Constitución, se denomina Contraloría General del Estado. Pregunta: según las normas previstas por el artículo 225 de la Constitución, las funciones esenciales de promover la acción de la justicia, defender la legalidad y la defensa de los intereses del Estado y la sociedad corresponden al Ministerio Público. No estaba entre las alternativas, la respuesta era ninguno de los anteriores. Pregunta: juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia a la presidenta o el presidente del Estado, a la vicepresidenta o vicepresidente del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, dirimir conflictos de competencia suscitados entre los tribunales departamentales de justicia, conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia. Son atribuciones esto es de un tribunal, es judicial. Y si juzga al presidente el máximo tribunal, ¿cuál es el máximo tribunal de la justicia ordinaria? El Tribunal Supremo de Justicia. Pregunta: según las normas previstas por la Constitución, la jurisdicción indígena originaria campesina es ejercida por ¿quiénes? Las autoridades naturales de cada nación y pueblo indígena originario campesino. No está entre las alternativas. Respuesta: ninguno de los anteriores. Pregunta: entre las competencias asignadas por la Constitución a las entidades territoriales autónomas del Estado autonómico, las competencias en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas, según las normas previstas por el artículo 297 de la Constitución, se denominan competencias exclusivas. Pregunta: la jurisdicción que es ejercida por el Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales se denomina jurisdicción agroambiental. No está entre las alternativas. Respuesta: ninguno de los anteriores. Pregunta: el órgano de poder cuya estructura orgánica está constituida por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los jueces electorales, notarios electorales y jurados electorales, se conoce por el nombre de órgano electoral. No está entre las alternativas, es ninguno de los anteriores. Pregunta: el conjunto de normas generales y obligatorias expedidas por el Consejo Municipal que rigen la jurisdicción de la entidad territorial autónoma municipal como parte del ordenamiento jurídico del Estado se conocen con el nombre de leyes municipales. Si estamos hablando de lo municipal, son leyes municipales. Pregunta: ante el grave incremento de la criminalidad con delitos como el feminicidio, trata y tráfico de personas, narcotráfico, contrabando, asaltos y atracos, según las normas previstas por la Constitución, el órgano constitucional encargado de defender a la sociedad formulando políticas criminales, promoviendo la acción de la justicia, asumiendo la dirección funcional de la investigación criminal, formulando acusación y sosteniendo la acusación, se denomina Ministerio Público. Preguntas de complementación. 1. Conocer y resolver en única instancia
las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales, resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso. Con decir agrarias, ambientales, ya les ha dado la respuesta. ¿A quién pertenece? Jurisdicción al Tribunal Agroambiental. Pregunta: proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales de gobierno, proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector, dictar normas administrativas en el ámbito de sus competencias, proponer proyectos de decreto supremo, suscribirlos por la presidenta o el presidente del Estado, son atribuciones de los ministros de Estado. Pregunta: iniciar la aprobación del presupuesto general del Estado. Iniciar la aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social presentado por el órgano ejecutivo. Iniciar la aprobación o modificación de leyes en materia tributaria, de crédito público o de subvenciones. Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo y de los consejeros del Consejo de la Magistratura por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Son atribuciones de, fíjense acá cómo razonaría. Si es iniciar la aprobación de leyes, es parte del legislativo. Pero no podría ser de toda la Asamblea, porque dice ante una Cámara, y toda la Asamblea no puede denunciar ante una Cámara. Entonces, de una de las cámaras. No es del Senado, porque dice acusar ante el Senado. ¿Quién queda? Cámara de Diputados. Además, les dije, cuando les recomendé no memorizar, buscar una palabra, por ejemplo, todo lo que diga iniciar corresponde a diputados, porque son la Cámara de los Iniciados. Dice Sabrón, ¿cómo no recordar? Claro, pero cuando están en clase, están donde sean menos en clases. Me quejo de eso. Me he quejado durante el año. Pregunta: acceder libremente a los centros de detención e internación sin que pueda oponerse objeción alguna. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad popular, de cumplimiento, recurso de directorialidad sin necesidad de mandato, formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, sugerencias para la inmediata adopción de correcciones y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones. Atribuciones del defensor del pueblo. Finalmente, pregunta 5. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación de tribunales departamentales de justicia que serán designados por el Tribunal Supremo de Justicia. Controlar y fiscalizar la administración económica financiera de todos los bienes del órgano judicial. Evaluar el desempeño de funciones de las administradoras y administradores de justicia y del personal auxiliar. Designar mediante concurso de méritos y exámenes de competencia a los jueces de partido y jueces de instrucción. Son atribuciones de ¿qué? Del ámbito del órgano judicial. No puede ser ninguno de los tribunales. Entonces, ¿qué hay? El órgano de apoyo que cumple la función de control administrativo y disciplinario, que se llama Consejo de la Magistratura. Preguntas de desarrollo. Sobre la base de los conocimientos impartidos en clases, describa y explique en detalle y con precisión el régimen jurídico sobre cuya base se organiza y funciona el gobierno autónomo departamental. Esto les dije, les voy a preguntar. ¿Y cómo es? Dijimos, primer nivel, nivel constitucional, con la Constitución, bloque de constitucionalidad. Segundo nivel, supralegal, con los tratados, convenciones internacionales en materia económica, aduanera, arancelaria, de cooperación internacional, diplomática, consular. Tercer nivel, legislativo, con la ley marco de autonomías y descentralización, la ley 031. Cuarto nivel, nivel de la legislación nacional marco en las competencias concurrentes compartidas. Quinto nivel, estatuto autonómico departamental. Sexto nivel, leyes departamentales. Séptimo nivel, reglamentos departamentales. Ese es el ordenamiento público para esa entidad. Como verán, no entran leyes municipales, reglamentos municipales ni cartas orgánicas. Tampoco entra derecho consuetudinario, carta orgánica indígena originaria. ¿Por qué? Porque aclaré que cada gobierno es independiente del otro y está en el mismo nivel jerárquico, ninguno se sobrepone ni antepone al otro.
Pregunta: sobre la base de las normas previstas en la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, describa en detalle la organización interna del Ministerio Público, señalando quién designa a los fiscales. En eso, ¿cómo me han respondido? Una distinta. Algunos ni siquiera, así de cosas. Así se puede explicar una organización, por favor, aprendan qué es un organigrama. Un organigrama refleja niveles de responsabilidad, niveles jerárquicos, por lo tanto no se puede poner uno al lado de otro. Pero además, ¿quién me han puesto? Fiscal general, fiscales departamentales, fiscales de materia. Yo en clase he dicho, la máxima instancia es el fiscal general del Estado, con jurisdicción en todo el territorio del Estado, y ejerce esa función con el apoyo de las siguientes unidades: Consejo del Ministerio Público, una instancia consultiva de asesoramiento al fiscal, integrado por los fiscales departamentales, fiscales superiores, un fiscal de materia presidido por el fiscal general. El Instituto de Investigaciones Forenses, instancia científica para la investigación. ¿Qué más? La Dirección de Protección, unidad con dirección de protección a la víctima, a los testigos y a los miembros del Ministerio Público. La Escuela de Fiscales, la Dirección de Gestión y Evaluación del Ministerio Público, que se encarga de administrar el sistema de carrera fiscal. Finalmente, la Dirección Administrativa Financiera, que es la que elabora el presupuesto, ejecuta el presupuesto, administra los bienes del Ministerio Público, paga sueldos y salarios, dota de equipamiento, de infraestructura. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel están los fiscales departamentales. El fiscal departamental es la máxima autoridad en el departamento, pero jerárquicamente está por debajo del fiscal general. Luego, dependiente de ese fiscal departamental, están los fiscales de materia. Y dependiente del fiscal general, en un intermedio entre el fiscal general y los departamentales, están los fiscales superiores, que son aquellos que colaboran con el fiscal general en el desempeño de la función de dirección funcional de la investigación, cuando se trata de juicios de responsabilidad o cuando se trata de apersonarse al Tribunal Supremo en la tramitación de recursos de casación o emitir un dictamen fiscal. Y dependiente de los fiscales de materia está el resto del personal de apoyo, auxiliares, fiscales adjuntos que apoyan el Ministerio Público. Esa es una forma de describir la organización, no es hacer un listadito. ¿Quién designa? Al fiscal general designa la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos. Hace un mes han hecho eso. Quien mira los informativos tendría conocimiento de eso. A los fiscales superiores y fiscales departamentales designa el fiscal general previo concurso de méritos y examen de competencia. A los fiscales de materia también designa el fiscal, pero la diferencia con nosotros es que para ser fiscal de materia tienen que pasar por la escuela de jueces y luego tiene que tomar un examen de competencia el fiscal para que ingresen al sistema de carrera fiscal. Esa era la forma correcta de responder la pregunta. Siguiente pregunta de aplicación es similar a la que expliqué, donde hay violación de derechos colectivos, que había que identificar los 4 derechos colectivos: existencia, a existir libremente y territorialidad, a la protección de sus lugares sagrados, a vivir en un medio ambiente sano, con equilibrio ecológico y manejo de la biodiversidad y consulta previa. Siguiente pregunta: sobre la base de los conocimientos impartidos en clases, describa en detalle el procedimiento legislativo que debe seguirse para la elaboración de las leyes nacionales. Otra vez, hay alumnas y alumnas que muy genialmente me lo han puesto lista: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación.
Algo más arriba. Discusión, aprobación, tienen que discutir y aprobar 4 veces. Y estaba tentado de poner al lado con Bolívar, y tu abuelita, manejando el principio. Está diciendo en detalle. ¿Saben qué es detalle, no? Y como hemos aprendido en clase en detalle, que las leyes nacionales, conforme a los artículos 162 y 164, se elaboran en 5 etapas, convencionalmente denominadas iniciativa. ¿Pero qué es la iniciativa? Es la capacidad de elaborar y presentar un proyecto de ley que se reconoce según la Constitución a quienes, a cualquier senador, cualquier diputado, porque son parte legislativa, al presidente del Estado en representación del Ejecutivo, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en representación del órgano judicial, a la máxima autoridad de una entidad territorial autónoma en representación de esa entidad, a las y los ciudadanos como parte de la iniciativa legislativa ciudadana, aunque aclaré que en este momento no se puede ejercer aquí. Segunda etapa, discusión y aprobación, pero hay que explicarlo en detalle, ¿qué es eso? Y dije claramente que todo proyecto de ley debe pasar por 4 discusiones, debates y aprobaciones al ser bicameral. ¿Qué significa esto? Que se debe aprobar en la Cámara donde primero llega el proyecto, que se llama Cámara de Origen, en grande, en detalle. Para eso, una vez que se recibe en la Cámara, el presidente de la Cámara debe remitir el proyecto a las comisiones legislativas, salvo solicitud de dispensación de trámites. Con el informe de las comisiones, el presidente debe ordenar la impresión del proyecto y consiguiente distribución del proyecto y los informes a todos los legisladores de la Cámara, además de agendar el tratamiento, es decir, poner en el orden del día. En el día agendado, se debe aprobar el proyecto en grande previa lectura en extenso del proyecto y los informes, previa discusión en grande de todo el proyecto. Si en esa fase se rechaza, el proyecto queda archivado y no puede tratarse el mismo año. Si se ha aprobado en grande, entonces se pasa a aprobar en detalle, que es aprobar artículo por artículo. Si se ha aprobado, se envía a la otra cámara que se llama Cámara Revisora, donde nuevamente se hace el procedimiento de que el presidente envía a las comisiones, salvo dispensación de trámites, con el informe manda a imprimir, distribuir entre los integrantes, agenda el tratamiento, el día agendado, se discute y aprueba en grande, luego se discute y aprueba en detalle artículo por artículo. Si esa Cámara Revisora aprueba el proyecto sin ninguna modificación, pasa a la tercera fase de la sanción. Pero si la Cámara Revisora aprueba con modificaciones, se devuelve a la Cámara de Origen. En esa Cámara de Origen puede suceder que la Cámara acepta las modificaciones, el proyecto pasa a la tercera fase. Pero puede suceder que la Cámara de Origen rechaza las modificaciones de la Cámara Revisora. Se produce un conflicto. Para solucionar ese conflicto se tiene que convocar a una sesión conjunta de ambas cámaras, senadores, diputados, bajo la presidencia del presidente nato de la Asamblea Legislativa. Si allá se ha rechazado, se archiva el proyecto. Si se ha aprobado, pasa a la sanción. ¿Qué es la sanción? Dijimos que es el acto solemne de aprobación final del proyecto, que sucede con colocar la fórmula constitucional y la firma de las directivas de ambas cámaras al final del texto del proyecto de ley. Hecho eso, se remite el proyecto de ley al Ejecutivo en la persona del presidente. El presidente tiene 10 días para promulgar la ley. ¿Y qué es promulgar? Acto solemne de poner en conocimiento de la población el nacimiento de la nueva ley. Pero si no promulga en los 10 días, ¿qué pasa? Promulgará el presidente de la Asamblea Legislativa. El presidente tiene derecho a formular observaciones al proyecto de ley, que técnicamente se llama veto. Ese veto puede ser total a todo el proyecto o puede ser parcial. ¿Y qué va a suceder? Tiene que devolver a la Asamblea. Y la Asamblea tiene que reunirse en sesión conjunta de senadores y diputados para discutir el veto. Y tiene dos posibilidades:
aceptar el veto. Si es total, archiva el proyecto. Si es parcial, reforma el proyecto de ley siguiendo las recomendaciones del presidente y luego le vuelve a enviar para que promulgue. Pero por 2/3 de votos puede rechazar el veto. Si no aceptamos, en ese caso, ¿quién va a promulgar el proyecto? El presidente de la Asamblea Legislativa. Luego de promulgar, pasa a la publicación, que es el acto de difusión del contenido de la ley, que se hace en la Gaceta Oficial de Bolivia con 2 efectos jurídicos: la obligatoriedad y la entrada en vigencia de la ley. Así me han explicado, así no. Me han mandado unos resúmenes como hacen cuando chatean, TQM. ¿Qué quiere decir eso? Te quedaste mudo. No, te quiero mucho, quería decir. No, pues te quedaste mudo también se puede entender. ¿Se imaginan cuando se abrevian las cosas? Es lo mismo, pues, en derecho. Hay que explicar suficientemente cuando la pregunta les está haciendo en detalle. Finalmente, sobre la base de las normas previstas por la Constitución y los conocimientos impartidos en clases, describa en detalle la estructura orgánica interna del órgano ejecutivo del Estado boliviano. ¿Te parece cómo se organiza ese órgano de poder? Nuevamente acá, reitero, me han puesto una listita: presidente, vicepresidente, ministros. ¿Presidente de qué? ¿Vicepresidente de qué? Pero además en linealmente, cuando es jerárquico. Yo enseñé en clase que en un primer nivel está el presidente del Estado como la máxima autoridad del órgano ejecutivo, con unos puntitos casi en la misma línea, un poquito más abajo, está el vicepresidente. ¿Por qué? Porque lo reemplaza al presidente. Luego, en el segundo nivel están los ministros de Estado, cuyo número define la ley. Dependiente de cada ministerio, no es genérico, dentro de cada ministerio hay viceministros, cuyo número también define la ley. Dependiente de cada viceministro están los directores nacionales, también dependerá del cúmulo de atribución. Y dependiente de cada director están los jefes de unidad, y dependiente del jefe de unidad el resto del personal administrativo. Ahora, como está así por grados jerárquicamente, hay 3 niveles de responsabilidad. El primer nivel es el nivel de toma de decisiones, nivel resolutivo. ¿Quiénes integran eso? El presidente y vicepresidente, toman decisiones. El segundo nivel, el nivel de planeación y normación, es decir, donde se elaboran los planes y las normas administrativas. ¿Quiénes hacen eso? Los ministros de Estado. El tercer nivel, operativo y de ejecución. ¿Quiénes? Viceministros, directores, jefes de unidad y el resto del personal. Esa era la forma de responder esa pregunta. No era ponerme una lista, porque no dije quiénes integran, dije cómo se organiza, hay diferencia. Si hubiese preguntado quiénes integran, hubiese aceptado que me hagan la lista. No he preguntado eso, he dicho cómo se organiza internamente. Por eso tenemos que ir entendiendo qué son los organigramas. No es por el deporte que se hacen sus niveles en los organigramas, tienen toda una función de orden administrativo, de orden de responsabilidades para los controles. Bien, ese era el examen. Por favor, me devuelven los exámenes. Para el examen final entran los 17 temas que hemos avanzado. ¿Qué modalidad de examen voy a hacer? En el pasado les entregaba una listita de 10 preguntas de desarrollo. El otro día he verificado que si hago eso, sería lo que comúnmente los políticos llaman masacre blanca. ¿Por qué? Porque a los atrasados el otro día les he dicho que les voy a tomar examen menos 10 puntos por llegar tarde. Saquen sus hojas de papel, pongan nombre, apellido. Pregunta para todos. Para todos, sí, para todos.
describa en detalle y orden cronológico la unidad temática número. Ahí suspenda, para cada uno. Usted tema 14, usted tema 15, usted tema 16, usted tema 17. Freno en seco. Me han demostrado que tienen tanta capacidad de síntesis que no han dicho nada. Han sacado un punto sobre 60. Entonces, para evitar eso, voy a repetir esta modalidad. ¿Y qué va a haber en esta modalidad? Todas aquellas preguntas que en el primer parcial, en el segundo y el tercer parcial, la mayoría han respondido incorrectamente, porque se entiende que tienen que haber mejorado. Entonces, ¿cómo preparo el examen? Abro en mi ordenador, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, y luego tengo mi análisis de cómo han respondido. Primer parcial en el grupo 42, la mayoría no contestó tales preguntas. El segundo parcial, tales preguntas. En el tercer, ¿por qué creen que hago retroalimentación? Para que ustedes conozcan dónde se han equivocado, dónde han acertado. Pero ¿qué hacen ustedes cuando estoy haciendo retroalimentación? ¿Por qué? Pues a vos te ha puesto más nota, menos a mí, el cochabambino, el cochano, ¿no? ¿Saben cuál es la mayor felicidad del cochano? La desgracia del vecino. Los de la Aurora celebran no cuando ganan un partido, sino cuando pierde el Mister. Y los del Mister celebran cuando pierde la Aurora. Y ustedes en rato de retroalimentación están todavía comparando, mirando, yo hablando, pensando que se van a apuntar donde se han equivocado para ir a mejorar, pues, ¿qué es estudiar? Saber dónde uno ha fallado y superar eso. Volver a estudiar. Entonces están advertidos cómo va a ser el examen. Se habrán dado cuenta qué cosas se han equivocado, los van a tener nuevamente esas cosas. Entonces los veo el día lunes. Por favor, recomiendo que sean puntuales, estén con su identificación.